Estamos de regreso en Este Oeste conversando acerca de Río +20, del concepto de desarrollo sustentable, desarrollo sostenible. Y vamos a hablar en esta etapa, en este segmento, acerca de las ciudades sostenibles. Ya hablábamos en el segmento anterior un poco de la población en el área rural, que ha sido excluida muchas veces de este tipo de desarrollo. Con la tendencia natural, Guatemala llegó a tener crecimiento poblacional de 7-8% anual. Hoy estamos abajo del 3% ya de crecimiento poblacional. Mucha población migrando del área rural a las áreas urbanas. Y eso no quiere decir área metropolitana, son áreas urbanas del resto del país donde se está dando este crecimiento. Empieza a haber una presión sobre servicios públicos en esos lugares, empieza a haber una presión sobre el ordenamiento territorial y ordenamiento territorial ambiental de esos territorios, de esos municipios, pero al mismo tiempo empieza a generarse desarrollo económico en estos sitios, empezando a depredar el entorno ambiental, el entorno ecológicamente crítico en esos territorios. ¿Cómo, Mauricio, logramos generar ese balance entre que la transformación de lo rural a urbano es natural, es ineludible que ese crecimiento se está dando? El mundo en general ya es más urbano que rural. Un país vecino, México, es 80% urbano, Guatemala estará en un 53-54% urbano, pero vamos rápidamente en esta tendencia. Esos 25 millones de habitantes que yo hablaba para el año 2030, muy probablemente un 70% de ellos de aquí a esa fecha vivirán en áreas urbanas de todo el país. ¿Cómo enfocamos entonces el concepto de ciudades sostenibles en ese esquema? Sí, definitivamente la demanda por recursos que implica las poblaciones urbanas generan una fuerte presión sobre el uso de los recursos naturales y los recursos energéticos. Obviamente que el desarrollo económico, el desarrollo productivo que se lleva a cabo en una ciudad es mucho más intenso de lo que ocurre obviamente a nivel rural. Y es por eso que esa misma dinámica hace que el uso de esos recursos naturales lleve a procesos muchas veces insostenibles. Los residuos sólidos, la contaminación de aguas, obviamente la demanda por servicios como la educación, la salud, son aspectos que hacen, digamos, que demandan y que exigen de un país una mayor capacidad para poder garantizar que haya no solamente la garantía de que la población reciba servicios de la mejor calidad, sino que haya realmente una actividad económica, social, que es ambientalmente sostenible. En eso también juega un factor muy importante que se mencionaba recientemente por parte de la ministra con respecto al trabajo a nivel rural o a la dinámica rural, que tiene que ver con las alianzas que deben crearse también entre el sector público, el sector privado, las comunidades, la academia. Es decir, la dinámica en una ciudad requiere necesariamente que haya una mayor interacción y un trabajo mucho más coherente para poder tener, digamos, una sostenibilidad del medio ambiente, digamos, mucho mejor orientada. En esto, un papel fundamental es, más allá de que nosotros en las ciudades generamos un alto capital económico por el desarrollo productivo, demandamos una gran cantidad de recursos naturales, muchas veces no bien manejados, exige una mayor inversión pública para poder manejar efectivamente el transporte, la salud, la educación, etcétera. Pero un aspecto fundamental lo representa el capital social. Y el capital social tiene que ver con la forma como nos relacionamos, la forma como nos relacionamos no solamente los seres humanos, sino las instituciones con los seres humanos con la institución, con las normativas, un poco el respeto
Por eso el concepto un poco de que no solo hay que construir ciudad, sino hay que construir ciudadanía también, para poder compartir y convivir en entornos, obviamente, que generan tensión social. Vivimos más cerca uno del otro, en un ajetreo mucho más dinámico, y eso implica a veces tener tensión social en el ambiente por naturaleza, simplemente la naturaleza. Aprender a convivir en ese entorno, Mauricio, es un aprendizaje que tenemos que hacer. Exactamente. Y precisamente en una sociedad en donde por su real histórica se han generado una serie de desconfianza, el capital social es clave para el desarrollo sostenible. Hay que recuperar la confianza, y eso es, para el caso guatemalteco, particularmente importante. Y no solo es una confianza en el sistema de gobierno, en autoridades, sino que es confianza entre nosotros mismos, en tu vecino. Muchas veces no conocemos al vecino que vive frente a nuestra vivienda, y sin que nos haya hecho nunca nada malo, tienes una desconfianza natural de lo que puede estar sucediendo, y eso te genera una tensión adicional a la dinámica normal de la ciudad, Mauricio. E igualmente, no solamente entre personas, entre el sector público y el sector privado, que juegan un papel fundamental aquí, que son actores fundamentales para el desarrollo sostenible. Una alianza público-privada garantiza una mayor equidad, una mayor oportunidad en la generación de empleo, en el cofinanciamiento de iniciativas público-privadas para erradicación de la pobreza. Esto es aplicable tanto en lo urbano como en lo rural. Claro. Ahora, incluso, Roxana, cuando vemos estos temas, obviamente no es un tema, otra vez exclusivo del Ministerio de Ambiente, aunque tiene una parte importante para proteger las áreas ambientalmente críticas y que asegurar recursos naturales para esa nueva demanda que tiene la ciudad y demás. El grupo McKinsey Global Institute hace un análisis donde dice que prestar servicios públicos en un área urbana es un 40 o 50% más barato que prestar servicios públicos en el área rural. Y aquí hablamos de educación, de salud, de agua, de recolección de la basura. Cualquier servicio público es muchas veces más barato por la densidad poblacional. Justamente en una misma cuadra, en una misma manzana, encontramos mucho más población que en el área rural, y es más accesible llevarle servicios. Pero el uso intenso de esos servicios empieza a demandar más agua, y cuando comprendemos el tema del agua simplemente como una línea, en vez de comprenderla como un ciclo, usamos, consumimos y desechamos sin darnos cuenta que nosotros mismos estamos deteriorando. Estoy poniendo el ejemplo del agua, pero con cualquier otro recurso natural sucede exactamente lo mismo. Definitivamente, lo vital para tener un desarrollo sostenible es tener también un consumo sostenible. No es solamente crear motores de desarrollo que se encaminen en un consumismo totalmente irracional, porque es lo que históricamente ha causado el daño más grande. Hablando de ese concepto de consumismo, ¿qué te pareció el discurso del presidente Mujica? Te digo, es impresionantemente, para mí, enriquecedor ver todos los distintos puntos de vista, porque en realidad Guatemala tiene una experiencia bastante limitada. Somos un país que está en vías de desarrollo, y en el tema específicamente de consumo y el tema de agua, que es fundamental en nuestro país por la generación de agua, por los conflictos que tenemos de gobernabilidad en torno al uso de este recurso, que es fundamental, sí es muy importante tomar en consideración que no es solamente llevar el servicio, que es muy importante, en este caso en el área rural, que es donde tenemos menos servicios de infraestructura para poder dotar de agua a estas comunidades, sino que también tomar conciencia dentro de las ciudades de que el consumo de esta agua significa un desgaste increíblemente grande a nivel financiero, porque potabilizamos el agua inclusive que utilizamos en nuestros sanitarios. O sea, sí es importante tener dos vías. Somos un país en vías de desarrollo, pero obviamente hay que proteger nuestros recursos naturales. Eso no significa que condenemos a un desarrollo totalmente no equitativo a ciertas áreas, o que sea un desarrollo que no puede haber en áreas protegidas, cosa que se presta muchísimo a generar conflictos sociales que son totalmente justificados. El tema de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ambiental, que es el desarrollo sostenible, debe de ser visto desde una nueva visión. El tema de protección ambiental, como bien lo dijo Mauricio, no es un tema exclusivo, no es un tema restrictivo, no es o desarrollo económico, no es un tema conservacionista per se. No, en absoluto. Es una nueva visión. Obviamente no podemos utilizar soluciones antiguas a problemas nuevos, que demandan obviamente soluciones nuevas. Estamos en un año de cambio definitivamente a nivel mundial.
El tema importantísimo es enfocarnos en que debemos de tener un desarrollo económico que nos ayude a poder dotar de servicios básicos a nuestros hermanos guatemaltecos. Cuando hablamos de que no podemos confiar, muchas veces, ¿cómo vamos a confiar en algo de lo cual no somos parte? Que no tenemos ni conocimiento de por qué se está haciendo, ni tampoco tenemos ninguna clase de beneficio y nos vemos alejados. Estamos en un área rural, en una área donde muy probablemente esté un área protegida y donde no tenemos servicios básicos, se nos niega el desarrollo económico por estar en un área donde los recursos naturales son importantes, pero el componente social está inserto. No podemos hablar de bosques sin la presencia humana porque en nuestro país eso no es realista. Tenemos migración hacia áreas protegidas y definitivamente debemos enfocarnos en una nueva visión de Estado que nos permita tomar en cuenta esas necesidades y hacer el desarrollo económico, el desarrollo social y el desarrollo ambiental que casen totalmente en una misma visión de país. El presidente Mujica hablaba mucho del tema del consumismo y del tema de estas lógicas. Incluso una de las cosas que me impactaba decía, habíamos 3 millones de uruguayos, pero tenemos 8 millones de ovejas y creo que dijo 15 millones de cabezas de ganado. Un poco la perspectiva que puso, pero tengo que ir al corte, pero todo lo que estamos hablando ahora me queda una frase de Mahatma Gandhi que decía con respecto al agua. Él decía, hay suficiente agua en el mundo para la necesidad humana. No hay suficiente agua en el mundo para la avaricia humana. Aquí la corte, estamos acá en